Imagina alguna ciudad de tu país que tenga playa. Desgraciadamente, muchas veces el agua y la arena están contaminadas y no pueden usarse ni para bañarse, ni para tomar sol y ni siquiera para caminar por las ramblas. ¿Cómo podemos convertir un vertedero en una playa de ensueño? Primero, los ingenieros calculan e instalan tubos que interceptan todas las descargas de alcantarillado que llegan a las playas y llevan todas esas aguas residuales a un solo punto. Ahí se puede construir una planta de tratamiento para sanear el agua antes de descargarla al mar. Así se eliminarían los malos olores y desaparece la basura que flota en las playas. Otra posibilidad es construir un tubo largo que lleve las aguas sin tratamiento hacia el mar, lo que se conoce como un emisario subacuático. Para ello, hay que tener en cuenta aspectos como la pendiente del fondo del mar, la dirección prevaleciente de mareas y vientos o la temperatura del agua. Con estos datos se calcula la longitud mínima del emisario y su orientación para evitar que las aguas contaminadas vuelvan a la playa. Si acompañamos estas infraestructuras con un programa de recolección de basuras, todos podremos disfrutar de playas para bañarnos y disfrutar de un día soleado sin peligro para nuestra salud o el medio ambiente.